observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Un caso de rabia transmitida por un murciélago obligó en Santo Tomé a activar un protocolo o bloqueo para evitar la propagación de la enfermedad. Desde IMUSA realizan tareas de bloqueo 200 metros a la redonda, de donde se encontró al murciélago con rabia. Caso positivo son 200 metros a la redonda de ese caso, se va a pasar casa por casa preguntando si tienen tanto sea perros como gatos y se van a estar vacunando. ¿Hay superpoblación de murciélagos en Santa Fe? Los murciélagos tienen mala fama. Desde que pueden chuparte la sangre hasta que traen mala suerte, su existencia siempre estuvo rodeada de mitos. Sumado a esto, en las últimas semanas se han descubierto algunos casos de murciélagos con rabia en Santa Fe. En esta edición de Cíclope vamos a analizar si hay superpoblación de estos animales, si su presencia puede ser perjudicial para las personas y qué se debe hacer con ellos. Mitos y verdades de los murciélagos. Noto una presencia excesiva de murciélagos en la ciudad, justamente en la zona donde vivo, que es en Barrio Centro, donde puedo ver constantemente murciélagos volando. Tengo una amiga que vive más al sur, que me dice que cuando vuelve a estacionar el auto va con llaves haciendo ruido para que no se le acerquen. A ese nivel de miedo le tiene. En la ciudad de Santa Fe no hay un exceso de murciélagos, sino bueno, que los tenemos muy asociados a los domicilios. Cuando se instalan en nuestras casas pareciera que tenemos una superpoblación. Pero la realidad es que es un animalito que dentro de todo es benéfico para nosotros, es un controlador biológico natural, valga la redundancia, nos ayuda a combatir todo lo que sean aquellos vectores, como por ejemplo los mosquitos que nos pueden transmitir enfermedades, las moscas, etc. También se los asocian mucho porque donde se refugian puede ser en los huecos de los árboles, entonces pueden estar asociados donde hay calles, como por ejemplo yo recuerdo Castellano, que tienen muchos plátanos, esos árboles tienen agujeros y demás, se instalan en esos lugares, pero bueno, se dedican a comer insectos. Nos pasan cerquita de la cabeza porque nosotros cuando transpiramos y eso, los mosquitos se nos acercan y ellos lo que hacen es pasar cerquita para poder cazar esos mosquitos que están cerca nuestro. No quieren anidar en el pelo como es un mito o no quieren atacarnos. Cuando los murciélagos viven en las ciudades pueden resultar molestos para algunas personas. Suelen anidar en domicilios y generar suciedad y olores. También pueden ser vectores de la enfermedad de la rabia, mortal para las mascotas y seres humanos. El contacto con las personas. Mi experiencia con los murciélagos fue en un departamento en el que yo vivo, que es justamente en el último piso del edificio y donde yo empecé a notar que comenzaron a acumularse sobre el cielo raso. Mi experiencia con los murciélagos fue que yo vivo en un quinto piso, en una cuadra del microcentro de la ciudad, y lo que me pasó fue que se instaló un nido de murciélagos en el rollo de la persiana de la ventana de mi dormitorio. Primero fue algo a lo que no le di demasiada importancia y luego los empecé a escuchar roer. Era como bastante impresionante. Traté así de ahuyentarlos con ruido y demás. Mi perro se ponía bastante inquieto y bastante en alerta y la verdad que era una situación muy molesta porque se daba por las noches. Se han adaptado mucho a vivir en nuestros domicilios. Necesitan lugares oscuros y húmedos para poder vivir tranquilos. Como son animalitos nocturnos, necesitan estar todo el tiempo adentro de algo cuando hay mucha luz. Entonces, bueno, ellos eligen algunos huequitos por los que se puedan meter en nuestros cielos rasos, en los taparrollos que se suelen meter ahí adentro. Entonces, bueno, ahí es donde entra la convivencia con el ser humano. He encontrado murciélagos vivos y murciélagos muertos y experiencias de que entren directamente por la ventana del balcón. Yo estaba en mi casa y tenía la ventana abierta porque hace calor y de repente entraba un murciélago y comenzaba ahí a volar como perdido, ¿no? Desorientado. Hasta que un día tenía la persiana abierta y vi como a 4 meterse en el huequito y fue aterrador. Me sentí en una película de terror y dormí. Estuve toda la noche con la luz prendida y lo que hice fue contactarme con la persona que
que me alquile el departamento, en realidad con la inmobiliaria, para ver qué solución le dábamos. También lo que hice fue contactarme con la oficina del inquilino de la municipalidad para que me asesoren respecto a esto. Y bueno, afortunadamente el problema se resolvió bastante rápido, pero tuve que comprar como un espantamurciélagos, básicamente, porque no se los mata, se los repele, y tuve que poner un aerosol, tuve que ponerlo en el rollo de mi cortina y ahuyentarlo, y una vez que pasé unas noches tranquilas y pudieron venir a arreglar la ventana que estaba rota, se tapó el agujero por donde entraban, y bueno, y por suerte ya no me vinieron más a visitar, pero la verdad que fue horrible la sensación porque conscientemente vos sabés que no van a ingresar a tu casa, pero inconscientemente es algo que te provoca mucho miedo porque sabés que están ahí y los escuchás, y es tremendo. Para mí y para mi mascota fue horrible. Nos tuvimos que hacer cargo nosotros, como dueños del departamento. No tuvimos respuesta por parte del consorcio, así que tuvimos que hacernos cargo de todos los gastos que nos llevó esto de la limpieza, porque tuvimos que hasta romper el cielo raso para hacer una limpieza y tapar los orificios por donde ingresaban los murciélagos. Estos casos que ha habido de rabia fueron 3 o 4 casos medio seguidos en la ciudad de Santa Fe. No están asociados, no tienen que ver que ha habido colonias con murciélagos con rabia, se han recibido algunos ejemplares más que el resto no ha dado rabioso, pero además hay otra situación, cuando el murciélago está estresado, por ejemplo, porque lo están tratando de sacar de alguna manera indebida, lo ponen en situación de estrés, es cuando el virus rábico, si está en la colonia, puede llegar a afectar ese ejemplar, porque él es reservorio natural, él no se enferma de rabia. Pero cuando está en una situación de estrés y hay un mal manejo de los murciélagos, a veces agarran empresas control de vectores que levantan chapas a las 12 del mediodía y los fritan al murciélago al sol, y ese bicho trata de salir hacia cualquier lado, y ahí es donde podemos producir estragos, porque ponemos riesgo de que ese bichito inicie un cuadro de rabia y al mismo tiempo que el contacto con el resto de la población sea mayor, porque va a tratar de alojarse al resguardo del sol que les afecta, y en una hora aparte que no es la convenida. Ellos son crepusculares, salen recién tardecita noche. Entonces es peor lo que se dice el remedio que la enfermedad. El trabajo que hace el IMUSA es preventivo. Con las denuncias de los ciudadanos, nosotros acudimos a todos los llamados donde esta persona ve un animalito que está en una condición que no es la habitual. Ellos tienen que estar de día metidos en un hueco y de noche recién volando, y no va a estar volando adentro de tu casa porque hay luz. Ellos van a estar en lugares donde está oscuro y haya bichitos dando vueltas. Así que por un lado, el IMUSA trabaja de manera preventiva yendo a todos los casos de los que la gente nos llama. Después, si tiene o no tiene rabia, eso se le informa al ciudadano. En el caso de que dé positivo, acudimos con un operativo, que es un sistema de bloqueo, donde a determinada cantidad de cuadras a la redonda donde sucedió el caso, se va y se vacuna a todos los animalitos de compañía, que son quienes nos pueden transmitir la rabia a nosotros. Es casi imposible que un murciélago nos contagie directamente a nosotros. A nosotros nos puede venir por un perro, por un gato. También es importantísimo tener la vacuna antirrábica al día, que el IMUSA tiene, y pueden ir a vacunarlo gratuitamente en las 2 sedes que tenemos, tanto en Parque Garay como en Parque Botánico en el norte. La única manera en que un murciélago puede transmitir rabia a una persona es a partir de que ese murciélago la muerda. Primer punto, murciélago que nosotros encontramos caído en el piso, no lo voy a tocar nunca con las manos. Muchas veces los murciélagos no están en el piso porque están enfermos ni rabiosos. Muchas veces se da que hay corrientes de aire que los voltean. Muchas veces se da que el animalito agarra frío y no logra llegar a su refugio, y entonces el frío les para el vuelo y caen. Muchas veces puede ser viejito, que también tiene su vida útil y caen. Entonces lo primero que decimos es no tocar nunca con la mano murciélago. Como tenemos la ventaja que los insectívoros no vuelan hacia arriba, con una palita y con un escobillón, lo pongo la palita, lo pongo adentro de una cajita, lo pongo adentro de un tacho. El bichito dicen camina raro. No, el murciélago camina raro en el piso, y eso es un mito, que todo murciélago caído está rabioso. Muchas veces simplemente ponerlos en un tachito, dejarlos en un lugar en altura, en la rama de un árbol, sin tocarlo, con el tachito o en un pilar, ese bichito solito va a salir de la cajita y va a tomar vuelo, porque la única manera en que pueden volar es haciendo una caída libre. Ellos se tiran y ahí entonces retoman el vuelo. A pesar de que los murciélagos se convirtieron en habitantes habituales de las ciudades, las personas aún no saben cómo actuar ante su presencia ni a quién acudir. Hacia una convivencia entre especies.
Con respecto a la solución, no creo que sea matarlos. Quizás desde mi experiencia me hubiera gustado tener más información, ¿no? Por ejemplo, que pueda acceder a una ayuda municipal, que haya también más información por parte de las autoridades hacia los ciudadanos de cómo accionar frente a estas situaciones, para saber, no sé, en caso de que te entre un murciélago, cómo actuar o a quién recurrir. Por ejemplo, en mi experiencia que tuvimos que remover todo el cielo raso. En mi edificio hay otras personas que conviven ya con los murciélagos. Una señora del 8, del 9, me dijo que ella también, que los tenía ahí en el rollo de la persiana, que no le daba como demasiada importancia. Pero bueno, sí, sé que ocurre y también el encargado de mi edificio me dijo que era algo que había pasado. No es evitar que estén en las ciudades, es evitar que entren en las viviendas. En las viviendas por ahí no los vemos, no están directamente en contacto con nosotros, pero tienen ingresos a partir de fallas estructurales, y generalmente o taparrollos o techos que están levantadas las babetas, están mal cerradas las acanaladuras de las chapas y se introducen ahí y empiezan a generar colonias, aquellos sobre todo que no migran, también los otros, pero digo, se nota la magnitud porque todo el año permanecen y va creciendo esa colonia y lo que va haciendo es produciendo un daño en el material del cielo raso y puede haber obviamente mayor riesgo de contacto con estos bichitos. Entonces ahí la primera cuestión es, tenemos la obligación de cuando tenemos una construcción de chequear con algún profesional, con algún albañil, que chequee si todo nuestro techo está bien cerrado y no tiene conexiones del afuera y el adentro del cielo raso, como lo que tapa rollo decíamos. De esa manera nosotros vamos a estar haciendo control de las poblaciones donde no tienen que estar y ellos se van a alojar donde no produzcan daño. La convivencia con estos animalitos es complicada, es una cuestión por ahí de higiene, más que de tener el animalito mismo que no nos va a hacer nada. Lo que se recomienda es revisar todas las entradas que puede llegar a ver o al cielo raso o al taparrollo, que son los lugares que ellos suelen elegir para meterse. Le pone alguna malla cima o algún pedacito de tejido, de ese tejido de gallinero que es más chiquitito que ellos no les permite entrar. Lo que hay que hacer es evitar que ellos entren, es evitar el acceso, digamos. Nosotros como municipio no actuamos en domicilios particulares. Los domicilios particulares tiene que contratar la persona a una empresa. Hay varias empresas que trabajan con control biológico, digamos, que no matan los animalitos, los expulsan, los sacan y después le explican a las personas cómo cerrar los lugares. También hay métodos, si uno se pone a buscar, hay métodos como ponerles cajitas que son como taparrollos, digamos, que tienen agujeritos, que uno los pone por fuera de su casa, entonces el animalito en vez de elegir entrar, tiene ese acceso mucho más fácil. Entonces directamente uno le está dando como el lugarcito para que ellos estén y evitamos que ingrese al domicilio. Desde el PCMA, Programa de Conservación de Murciélagos de la Argentina, como del Ministerio de Salud de la provincia, la región de salud Santa Fe, lo que estamos propiciando es cuando hay algún inconveniente de que existe esta situación en la que los murciélagos se alojaron en estos lugares, hay métodos que se llaman métodos de exclusión unidireccional, que lo que permite es sellar todos los alrededores, dejar unas esclusas, unos lugares de salidas con unos tubos de PVC y unas bolsitas abiertas. Entonces el murciélago tiene un único caminito y van a ir saliendo paulatinamente y van a ir tomando árbol, palmera de la zona. No matar animalitos porque sí, en este caso estamos hablando de los murciélagos, pero tenemos a nuestro alrededor muchos animalitos beneficiosos que, aunque no nos demos cuenta, el día a día, la cantidad de insectos, por ejemplo, que comen, nos es muy beneficioso a nosotros, porque son menos insectos que están dando vuelta, menos mosquitos que nos pueden picar, menos moscas que están transmitiendo algún tipo de bacteria que nos puede enfermar. Entonces, bueno, tratar de cuidarlos, convivir con ellos. Ellos estaban acá antes que lleguemos nosotros, somos nosotros los que estamos avanzando sobre sus espacios y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir, informarnos, prevenirnos, pero a convivir.